¿Vamos? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Lo primero, felicitaros el año, que espero que sea estupendo y que venga cargado de trabajo y de soluciones estupendas para esta ciudad, de las que seguro os haremos partícipes. Comentaros que hoy queríamos empezar con la primera rueda de prensa del año por parte de la delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras, con la estrategia de medio ambiente para lo que queda de mandato. Como sabéis, estamos a punto de aprobar en Andalucía, ya está en base de anteproyecto, la Ley Andaluza de Adaptación al Cambio Climático. Lo que ha querido hacer este ayuntamiento es adelantarse a todo lo que va a suponer esa ley, que básicamente será contar con un plan estratégico municipal en cada uno de los municipios que tengan más de 50.000 habitantes. Para eso, lo que hicimos es acudir a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, que precisamente lo que nos ha dado es una ayuda, o sea, nos ha concedido una ayuda a la que se presentaron, además, esa convocatoria, se presentaron nada menos que 384 municipios y de ellos solo 68 ciudades han sido seleccionadas. Esa subvención lo que cubre básicamente es justamente eso, ese plan de adaptación de aquí a que se solucionen los problemas ambientales que tenemos en esta ciudad. Concretamente, para hablaros en cifras, ahora os comento exactamente qué es lo que se va a hacer con ese proyecto. La Fundación Biodiversidad va a poner alrededor de 13.600 euros y entre la delegación del INGEMA la delegación de Medio Ambiente y el INGEMA aproximadamente son unos 26.000 más. Básicamente en gastos de personal y en material fungible. Lo que hemos sacado justamente a concurso en estos días, hace muy poquito, la semana pasada concretamente, es la asistencia técnica para la ayuda de ese Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático. Son 18.000 euros que básicamente pone la Fundación Biodiversidad, más 4.000 euros que pone la Delegación de Medio Ambiente, dentro de ese marco de 25.000 euros que se ponen por parte del ayuntamiento. ¿En qué consiste ese Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático? Pues lo que hemos propuesto, también contando además con la parte técnica de la Junta de Andalucía, con la que llevamos trabajando mucho tiempo, como sabéis, en el Adaptaclima, que ahora os comentamos, esos son los antecedentes de este proyecto. Lo que queremos tener es una situación real de nuestro territorio, un análisis completo y una identificación de medidas y de las áreas implicadas en ese plan estratégico, que lógicamente van a ser la Delegación de Medio Ambiente, va a ser movilidad, va a ser la gerencia de urbanismo, todas las áreas implicadas que tengan que ver con esas medidas que queremos poner en marcha o que queremos poner de manifiesto en ese plan estratégico de adaptación. Lógicamente, ese plan tiene que estar participado no solo por esas áreas implicadas, sino también por el Consejo Municipal de Medio Ambiente. De hecho, antes de vacaciones ya se tuvo una reunión en el grupo de trabajo de ese Consejo de Medio Ambiente para empezar a trabajar sobre este tema. Todo este proyecto se va a justificar a 30 de junio del 2018, que es para cuando tiene que estar terminado absolutamente este plan de adaptación municipal al cambio climático. Y antes de eso, lo que queremos hacer es unas jornadas de devolución en cuanto tengamos ya las medidas concretas y ya consensuadas de manera participada. Estamos trabajando además en la unificación de todas las medidas que supusieron o que tienen indicadores en el Pacto de Alcaldes y en el Plan Municipal en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Todas esas medidas cuentan con una serie de indicadores que lo que queremos es unificar para que formen parte de ese plan estratégico como punto de partida, junto con el Adaptaclima, que ya hemos trabajado desde hace muchos años con la Junta de Andalucía y que nos dan datos como que, por ejemplo, en el aparcamiento de la Merced, en el aparcamiento del Palacio de la Merced, comparado con el Parque de Colón, hay nada menos que 6 grados de diferencia, lo que deja clarísimo que las infraestructuras verdes son unas verdaderas islas de frescor. Todo eso, evidentemente, tiene que formar parte del diagnóstico y del punto de partida, como decíamos, de ese plan de adaptación estratégico al cambio climático. Tiene que ver, por supuesto, con el plan de calidad del aire, que formará parte de esa estrategia y cuyas medidas y cuyo plan de acción
también estamos terminando. Ya tenemos un borrador de esas medidas y tienen que ver con la peatonalización, lógicamente con el calmado de tráfico y con las medidas de disuasión para que dejemos en la medida de lo posible el coche en casa. Porque los picos importantes son básicamente de dióxido de nitrógeno, que como sabéis tienen como la fuente de esa emisión es básicamente el tráfico. Y además las medidas, sabéis que la estación está en Al-Nasir, que es un punto importantísimo de tráfico en esta ciudad, y nos alegra además de que sea así. En otras ciudades no está en puntos tan estratégicos y tan chivatos, de alguna manera, ¿no? Ese punto lo que nos dice es exactamente cómo está la ciudad en cada momento. Y sabéis que en 2015 superamos los 40 nanogramos por metro cúbico, que es justamente lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que no se puede superar. Inmediatamente que eso pasa hay que poner un plan encima de la mesa. Todo esto unido además al plan de reducción de ruido, que es el otro punto estratégico de la Delegación de Medio Ambiente, que tenemos que sacar adelante todo ese plan. También las medidas están ya en borrador y básicamente tienen que ver con tráfico también, o sea que de alguna manera reduciendo el tráfico en esta ciudad cumpliremos con los dos objetivos: reducir las emisiones que son nocivas para la salud en calidad del aire y también en esa emisión de ruidos que también es molesta y no deja lugar al descanso en muchos puntos de la ciudad. Por otro lado, el plan de adaptación al cambio climático tiene que ver, o sea, se cruza ahí también con el Pacto de Milán. Queremos que esta ciudad sea un referente en la alimentación más sana, más justa y más sostenible, es decir, reducción de las emisiones de carbono, precisamente en todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, que lógicamente basamos en el consumo de productos de cercanía. Desde el medio ambiente queremos seguir impulsando y consolidando el proyecto de gastronomía sostenible, importantísimo para esta ciudad, porque entendemos que hemos puesto una pica en Flandes, pues ahora se trata de extenderla. Hemos intentado llegar a la ciudadanía, seguiremos en ello y queremos contar con los centros escolares de esta ciudad para el año que viene para consolidar ese proyecto. Y por supuesto, y como no, está el plan de eficiencia energética en esta estrategia medioambiental. Entre el las inversiones que se consolidaron en 2016 y 2017, contando con el Jessica, la reducción prevista a finales de 2018 será de aproximadamente unos 6,2 gigavatios menos, en un consumo que tenemos ahora alrededor de los 49 gigavatios. Estas son las medidas que se reflejarán en ese cambio, en ese plan estratégico de adaptación al cambio climático, que, como decimos, acabamos de contratar con una asistencia técnica, porque lógicamente en nuestra delegación de medio ambiente no podemos estar especializados en todas las cosas, y lo que hacemos es sacar un contrato externo para que nos acompañe en todo este proceso. Por lo tanto, el plan de adaptación al cambio climático va a contar, como decíamos, con calidad del aire, con ruido, con las medidas que se propondrán en Pacto de Milán, y además con la eficiencia energética, con el plan de eficiencia energética municipal. Y esta va a ser la estrategia que de aquí a final de mandato consolidaremos, y desde luego le daremos seguimiento a toda la evaluación que tenga que ver con ese plan de adaptación. Como decimos, adelantándonos a lo que se le exigirá a todos los municipios a partir de que que entre en vigor la ley andaluza de adaptación al cambio climático, a todos los municipios que tengan más de 50.000 habitantes. Cualquier cosa que queráis que comentemos. Sí, que ha dicho que ya tienen el borrador de medidas tanto del plan de calidad del aire como el de ruido. No sé qué conclusiones extraen de esas medidas, o si nos puede contar alguna. Sí, lo he intentado decir. Hablaba, por ejemplo, de peatonalizaciones, hablaba, por ejemplo, de calmados de tráfico y hablaba de medidas de disuasión para que dejemos el coche en la medida de lo posible en casa. Y por un impulso también
de los coches eléctricos en esta ciudad. Esas son las medidas que se han puesto sobre la mesa y que ahora lo que se están es consensuando con las diferentes áreas municipales y también con el grupo de trabajo del Consejo Municipal de Medio Ambiente. ¿Esa medida de disuasión para dejar el coche en casa puede adelantar alguna? Bueno, esas medidas tienen que ver básicamente pues con intentar poner difícil la circulación, esa es la realidad. Quiero decir, normalmente cuando dificultamos la circulación, generalmente disuadimos a que la gente coja el coche para trayectos cortos, especialmente. Tienen que ver con, evidentemente, campañas de sensibilización, pero básicamente para que intentemos de manera expresa convencer a la ciudadanía de que hay muchas muertes ya por todo lo que tiene que ver con contaminación del aire. Sí, algunas ciudades europeas han notado que ante un nivel determinado de contaminación, o bien se adapten las normas de circulación, Sí. no se puede superar un determinado número De velocidad. o sencillamente no se puede entrar en determinadas Efectivamente. zonas. ¿El plan de calidad del aire avanza por esa vía? ¿Tiene alguna propuesta en ese sentido? En ese sentido, justamente, no tanto prohibir zonas concretamente, porque aquí también tenemos las zonas ACIRE, que ya tienen una prohibición importante en el casco, que es donde mayores problemas pudieran tenerse en ese sentido, pero sí en la segunda opción, que es, como decía, los calmados de tráfico tienen que ver con todo lo que son lomos de asno, ¿sabéis?, ¿no? Los badenes que hacen que uno tenga que parar el coche antes de en una vía larga, o con reducir la velocidad en donde está 50 a 30. Todo eso se está contemplando, sí. ¿Pero ya se sabe en qué zonas, por ejemplo, se aplicaría? No, eso es lo que tenemos, claro. En las zonas en las que se aplicaría, lógicamente, lo que tenemos que hacer es son las zonas que más afectadas están. Y estamos hablando de Al-Nasir, estamos hablando de la Avenida de Barcelona, estamos hablando, si recordáis, de las conclusiones que se sacaron en el proyecto que tiene que ver con ruidos. La adaptación, como decíamos, el proyecto de ruidos va muy ligado al proyecto de calidad del aire, porque es que el tráfico es la mayor fuente de emisión de ruidos que tiene esta ciudad, así lo reflejaba el plan el plan estratégico de ruido. Entonces, estamos hablando de Al-Nasir, estamos hablando de Avenida de Barcelona, estamos hablando de Carlos III, estamos hablando de las vías de mayor circulación. Eso, hasta ahora siempre se limita el tráfico en lo que es el centro, el casco histórico, pero esas vías con tanto nivel de tráfico, ¿qué se puede hacer ahí para reducir? Calmarlo. Estábamos hablando de reducción de velocidad, podemos hablar también medidas que se están contemplando, pues semáforos de punto rojo, es decir, que tú no puedas pasarte un semáforo, que en el momento que tú te pases un semáforo tengas alguien que te controle para que realmente tengas ahí una multa justo si pasa, que no acelere, que no justo cuando se ponga en ámbar no acelere, ¿no? Se llaman semáforos de punto rojo, los badenes que decíamos para que vayan más calmados, aunque en las vías rápidas, las que se contemplan como vías rápidas, movilidad no los aconseja en ningún caso. Tienen más que ver con la semaforización, con la limitación de velocidad y, como decíamos, con los semáforos de punto rojo. ¿Eso entraría en funcionamiento cuando se alcanza un pico? Eso es otra cosa, Rafa. Son otras cosas. O sea, una cosa son las medidas estructurales, que son, en cuanto se pone el plan en marcha, son para siempre. Digamos que la reducción de velocidad sería una medida constante y continua. Y otra cosa es la limitación del tráfico en momentos puntuales. Es decir, cuando se produce un pico, como nosotros tenemos información puntual de las estaciones de medición, cuando se produce un pico, parar el tráfico, prohibir el tráfico en determinadas zonas. Esa es otra de las medidas que se han puesto encima de la mesa, como está haciendo Madrid, por ejemplo, ¿no? Que lleva, creo que, más de 20 días con limitaciones intermitentes. El plan tiene que estar redactado en una revisión tendera antes del 30 de junio de este año y una justificado, o sea que, justificado. Es decir, el plan tiene que estar terminado. ¿Y qué vigencia tendría? Es un plan estratégico, hasta un próximo plan. Claro, sí. Es un plan estratégico que lo que pretende es corregir los problemas que tiene esta ciudad con respecto a todo lo que está... Bueno, los problemas y
y unificar también lo que decíamos antes, ¿no? Los planes de movilidad sostenible, el pacto de alcaldes. Lo que pretende es dar una estrategia global para que a partir de ese momento lo que se mida, según los indicadores que se contemplen en ese plan estratégico, cómo vamos evolucionando, ¿no? En el tema del plan de los ruidos, no sé si en ese grado se plantea, por lo menos, no sé si modificar o revisar la zona acústicamente de esa ciudad. Ahora no te entiendo, Anabel, discúlpame. Sí, el anterior mapa de ruido Sí. contemplaba unas zonas, lo que se denomina zonas Sí. acústicamente Sí. saturadas. Además, esto creo que se hace desde urbanismo. No, lo hacemos desde la Delegación de Medio Ambiente, sí. Lo tenemos previsto, vamos, que está, ¿En este eso nuevo es. plan se van a realizar esas zonas? ¿Se contemplan Claro, zonas nuevas? sí, lo que decíamos, vamos a ver, el plan estratégico de ruido ya está terminado. Vamos a presentar las medidas en breve, pero en cualquier caso tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo, porque decíamos que la fuente de ruido más importante calificada en ese plan estratégico de ruido era justamente el tráfico. Con lo cual, reduciendo el tráfico, reduciremos las dos cosas. O sea, aumentaremos la calidad del aire o disminuiremos la contaminación y además reduciremos el ruido. ¿A eso te referías? Con lo cual, esas zonas que se zonificaban, por ejemplo, hablábamos de Al-Nasir, de Carlos III, de Avenida Barcelona, esas zonas que están contempladas y que se diagnosticaron en el mapa de ruido, son justamente también las zonas más contaminadas. Entonces se va a actuar sobre ellas. Pero no sé si entiendo muy bien la pregunta. Eran más relacionadas con bares de ocio. Ah, vale, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque sabéis que el plan estratégico de ruido, en lo que viene dictado por Europa, al final, cuando tú superas unas medidas de ruido es como la contaminación, ¿no? Como las medidas, los límites de los valores saludables en contaminación. Europa te obliga a hacer un plan estratégico, ¿vale? Se superan en esta ciudad y no se contempla el ocio. Es que Europa no contempla el ocio como una de esas variables a tener en cuenta. Contempla el tráfico, contempla las zonas industriales, contempla ferrocarriles y contempla aeropuertos. Entonces, en ese mapa estratégico nosotros apuntamos como mejora, nosotros pusimos como condición en nuestro pliego de condiciones que queríamos que se estudiaran también las zonas de ocio. Entonces, esas mejoras son las que tenemos que poner en marcha como añadido, no sé si me explico, ¿vale? Es un añadido porque Europa no nos exige, no pone encima de la mesa esa variable, pero entendemos que en esta ciudad es muy importante esa variable y que realmente hay gente que no puede descansar porque hay zonas de ocio que se lo impiden. Ahí está la asociación La Serquía reclamando que se tomen medidas al respecto. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer en ese plan de ruidos que todavía está pendiente es por lo menos poner 2 puntos que controlen ese ruido en la ciudad para ver qué parámetros salen. Ahora me he explicado, ahora sí que... Claro, eso es lo que te decía, por ejemplo, la Ribera no está catalogada, por ejemplo, Claro, porque... como zona acústica Claro. saturada, porque es muy antiguo, por eso... Pero no por eso. En el plan estratégico de ruido, en el plan estratégico, las variables que se interpretan y que te obliga a estudiar Europa, no entra la variable del ruido de ocio, no se contempla. Entonces nosotros lo que tenemos es que responder, no me pongas esa cara, Rafa, que no se contempla. No se contempla. Lo que pasa que siendo conscientes de que en esta ciudad efectivamente eso es un problema, nosotros lo que hicimos fue meterlo en ese pliego de contratación como una mejora. Y digo, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en los puntos que ahora mismo medimos, porque lo que ofreció la empresa que se quedó con el contrato y que ha hecho ya el plan estratégico de ruido en base a las variables que dicta Europa, que es lo que necesita esta ciudad y lo que tenemos que es de obligado cumplimiento. Además, el añadido de las zonas de ruido las tenemos que discernir en qué 2 puntos se ponen. Entonces, ¿podría ser la Ribera? Pues podría ser la Ribera. Sí, ahora más o menos. Es que tengo cosas en la cabeza y no las explico en condiciones. Disculpadme. ¿Alguna cosa más? Sobre otro tema, Amparo. Sí. ¿Los mercadillos dependen de infraestructura? No, es comercio ambulante. Sí. Por eso. Sí, he visto a los comerciantes ahí fuera protestando, ¿no? Muchas gracias. Nada.